noche ya comienza. Es igual que otras tantas. Amigos, estamos felices de que nos acompañen en este programa que nos va a llevar a recordar buenos momentos. ¿Qué tenemos para hoy, Fabricio? Mucha música, clásicos y también a nuestro invitado especial de hoy, Yigo Sugasti. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Qué Pifia. Vamos a conversar de muchas cosas importantes, amigos. Yo estoy aquí para hablar de toda esa época tan creativa que hubo en Panamá en los 80s cuando empecé en la música, y también la forma en la que vivíamos y todos los acontecimientos importantes que se dieron en ese momento. Una generación de oro y una época muy original. Bien, así vamos a dar inicio de una vez a ¡Qué Pifia! Bueno, amigos, estamos de lleno con Qué Pifia y nuestro invitado especial, Rodrigo Escobar, que decide su nombre artístico de Yigo Sugasti. Bienvenido nuevamente, Yigo, y queremos que nos cuentes tus inicios, cómo te involucraste en la música. Bueno, yo creo que en mi caso era predestinado porque yo nací en una casa que el oficio de mi padre era producir música panameña. Yo soy hijo de Rodrigo Escobar Tamayo. Es algo que mucha gente no sabe, pero crecí en este hogar, hijo también de Dora Emperatriz Herrera Sugasti, y ellos se dedicaban a producir artistas panameños con el sello Discos Tamayo, ahora Tamayo Records. Y se te pegó la bueno, desde la muy música, niño, escuchando y claro, exacto. desde muy todo niño ese mi ambiente padre musical. también era cantautor y compositor y productor del sello, o sea que tenía un sentido artístico muy elevado él. Y bueno, yo nací también heredé pues esa vena, y pues el camino creo que se trazó desde el principio. No, y además Tamayo tenía una gran cantidad de artistas de diferentes géneros musicales. Exactamente. Así mismo es. Y yo me impregné del típico, de la música afropanameña, de Bocas, de Colón, de Río Abajo, de la música de orquesta, y también como teníamos discos tiendas, se vendía música de todas partes del mundo, entonces escuchaba también todo lo que era afrocaribe, lo que era rock de Estados Unidos, Inglaterra. Y ahí es donde haces la conexión con la música rock. Yo pienso que el rock entró a mi vida realmente fue por la televisión, porque yo descubrí a los Beatles en una serie de dibujos animados. Sí. Me acuerdo, Sí. Y recuerden que ya para cuando yo tendría 10 años más o menos, en el año 80, los Beatles ya tenían 10 años de haberse separado. O sea que fueron como la influencia tuya para entrar en Sí, pero es curioso. Es curioso porque yo antes de escuchar rock, los primeros discos por los que tuve inclinación y que le empecé a pedir para hacer mi primera colección personal a mi padre, fue música clásica. Yo empecé escuchando música clásica, me gustaba la música clásica por ahí de los 10 años, y cuando vi el cómic de los Beatles entendí a qué pertenecía y cuál era el lenguaje ese urbano de la época, aunque imagínense, ya tenían 10 años de haberse separado, pero pues todavía al día de hoy están vigentes. Sí, siguen vigentes. Y creo que es un código cultural global que nunca va a Así morir. mismo es. Pertenece ya a la esencia de nosotros los seres humanos. Y llegaste a tu primer grupo. Ya cuando quisiste entrar de lleno, no te fuiste solista, sino que te fuiste como grupo, ¿no? Bueno, porque como todo joven que empieza en esto de la música, quieres tener una banda, ¿no? Quieres participar, quieres formar parte de una banda. Yo soy un chico de barrio, yo crecí en el casco antiguo, en el barrio de San Felipe, que era muy diferente a lo que conocemos hoy en día del barrio. Era un barrio que tenía
un caldo de cultivo muy popular. Sí. Y ahí fue que hicimos nuestra primera banda con Omar Moreno, Héctor Rodríguez, Así es. que se llamó Odisea, que fue un pequeño grupo que le llamamos de garaje. ¿Cuántos formaban el grupo? Éramos... nosotros fuimos como alrededor de quinteto la mayor parte, cuarteto, quinteto. Y estuvo también por ese grupo, pasó José Fernández el Padrino, que después se dedicó claro que sí, a la radio y está hoy en día en producción de espectáculos. Y bueno, la verdad que esa fue mi escuelita, mi primer barrio de... La gente de mi barrio. Exacto, teníamos una canción que se llamaba La gente de mi barrio y realmente fue una banda que no trascendió a las fronteras prácticamente del barrio, pero sí me dio los rudimentos y la experiencia para yo poder dedicarme a entender qué es hacer una banda y cómo funciona todo el tema de la expertise psicológica que tienes que tener para tener una banda, ¿no? Así mismo es. Vamos a dejarlo ahí porque... Antes de eso, de la pausa, ¿cómo seleccionaste al grupo? De repente llamaste a los amigos. Bueno, a Omar Moreno, que después siguió conmigo en el camino, era del barrio, vivía a 2 calles, viajaba conmigo en el autobús del Instituto Justo Arosemena, amigo de muchos años. Y Héctor Rodríguez también vivía en la misma calle de Omar, así que compartíamos, nos gustaban las guitarras, nos gustaban los Beatles. Los Beatles fueron como el punto de unión. Empezamos a hacer armonías de voces y a tocar guitarra, y así fue que surgió la idea. Digo, tú no has parado. Tú desde que iniciaste con la música como compositor, has seguido desde el muchas año cosas. 86, Manolo, imagínate. Cuando creamos Pesoneto, fue el momento en el que yo decidí ya dedicarme a la música, que le dije a mis viejos, esto es lo que yo voy a hacer, y me dediqué pues por entero desde entonces. Y no hemos parado, es verdad, hemos tenido un camino muy largo, todo lo que fue Pesoneto en los 80s aquí en Panamá, a principios en el año 90, me voy a México, luego de la invasión de Estados Unidos a Panamá, que fue un hito que marcó mi vida muy fuerte. Pero con Peso Neto ya era otros integrantes. Sí, Peso Neto, uno de los compañeros del primer grupo de allá del casco antiguo, Omar Moreno, se quedó en el bajo, en Peso Neto. Luego de ahí se sumó parte del grupo Sigma, que eran los hermanos Raimores, que eran del área de Perejil. Al final se terminó quedando nada más Iván Raimores, el guitarrista, y yo. Éramos un trío inicialmente. Yo tocaba la batería y cantaba. Y luego decidimos buscar a Orlando Araúz, que era del área de Betania, que tocaba la batería, y ahí quedamos como cuarteto. Bueno, y es donde nace la famosa canción de Vampiro Abstemio, ¿no? Vampiro Abstemio es una canción que nace por ahí como del año, yo calculo como el año 87, pero se lanzó como disco oficial, primera grabación del grupo, hasta el año 1989. Esa canción es de Franklin Raimores. Ese es un detalle que mucha gente no sabe. La asocian mucho conmigo, a pesar de que también soy compositor, porque pues todo el histrionismo, toda la identidad que le di al personaje. Pero Franklin Raimores, que vive hoy día en España, es el autor y compositor. Nunca vamos a olvidar aquella presentación de los pocos grupos en la historia de rock en español en Panamá, que una presentación marcó realmente el momento de altura de Peso Neto, aquella donde presentas Vampiro Abstemio, que mucha gente la había escuchado, pero no te había visto en vivo con la banda, y no recuerdo en qué canal lo pasaron, pero fue una presentación que la gente nunca olvida. De hecho, siempre que hay algún tipo de recopilación, sale aquella presentación. Sí, eso fue en el edificio Chesterfield, en el antiguo RPC, Canal 4. Hicimos una presentación ahí, se grabó como especie de videoclip, y ese videoclip fue el que le dio lanzamiento a la canción, que se volvió un fenómeno. Pero realmente también fue una canción que le pasó todo muy rápido. A las 2 semanas de haber salido,
por ahí como de julio-agosto del 1989, se volvió un número 1 instantáneo, ¿no? Vampiro Extremo es una locura. Y aparte de Vampiro Extremo, tú tenías otras piezas dentro de... Sí, realmente tuvimos mucha suerte, Fabricio, con esta canción que era nuestro primer disco. Nosotros nunca nos imaginamos que íbamos a tener un éxito tan total, y aparte ni siquiera era el lado A del disco, era el lado B de un maxi single que era un disco tamaño LP, pero que circulaba en 45 revoluciones y que tenía portada de disco grande. Entonces eso también fue original en Panamá. Creo que fue la única vez que se sacó un maxi single, porque recuerden que nosotros en el 89 ya era casi la recta final de los discos de acetato. Exactamente, ya íbamos al paso digital. Ya íbamos al paso digital hacia el disco compacto. Entonces realmente para nosotros fue un premio, y para mí fue una señal de que yo tenía que dedicarme al oficio de la música, porque a la gente le gustaba lo que estábamos haciendo. Ya hablamos de Peso Neto, te fuiste a México. Un gran trabajo, un cambio, ¿no? Que nos daba hasta bastidores sobre... Buscando otros ritmos, otras músicas. Bueno, lo que pasa es que Panamá vivió un acontecimiento muy importante ese año que salió el primer disco de Peso Neto, que fue la invasión de Estados Unidos. Y la situación era muy difícil. Yo tenía 20 años, tenía todas las ganas de seguir con la música, teníamos ese impulso que nos había dado el éxito de Peso Neto, y le planteé a la banda que si nos íbamos a hacer carrera a México, decidieron quedarse en Panamá, y yo entonces decidí irme a vivir a México. Por allá estuve casi 8 años y llegué a vivir directamente al norte, a Monterrey. ¿Qué encontraste ahí en Monterrey? Encontré muchos músicos de mi generación ávidos de hacer música original, porque en ese tiempo en el norte de México se hacía mucho cover. Sí. Ajá, sí. Y yo llegué a integrarme a un grupo de gente muy talentosa en donde lo que se quería era hacer música original. Sí. Y ayudamos a aprender una escena de música original que fue muy potente, y que años posteriores, a finales de los 90, de ahí salieron bandas como Plastilina Mosh, Control Machete, Zurdo, Jumbo, muchas bandas que se tomaron la escena del rock mexicano y que se volvieron protagonistas a nivel latinoamericano. Sí, recuerdo eso precisamente, que no solamente era rock pesado, por ejemplo, o tenías otras líneas, por ejemplo el dance también, había mucha influencia, sentía yo, de Depeche Mode con Moenia y con otras bandas que aparecieron también. Todo eso, fuiste parte de esa Yo fui parte de esa generación, y en México se estaban haciendo propuestas muy diversas. La banda Carniense, que fue a la que yo pertenecí, era una banda muy ecléctica, de una canción a otra cambiaba radicalmente, y pues fue mi experiencia en México, fue como ya mi alma mater, fue donde terminé como de graduarme después de la experiencia panameña con Peso Neto, y ahí entendí cómo realmente funciona la industria de la música, o funcionaba en esa época, porque ha cambiado mucho al sol de hoy, pero ahí pude darme cuenta cómo funcionaban las grandes disqueras en países de gran consumo de música, en un país de más de 100 millones de personas y demás, ¿no? Así es, ¿no? Y entraste también, antes de regresar a Panamá, ya estabas en esa onda siempre compusiste, pero ahora era mucho más, como que estaba muy marcado la época, el regreso de los cantautores, ¿no? Bueno, yo siempre fui un cantautor. Exacto. Dentro de bandas de rock. Luego decidí, al finalizar mi etapa mexicana, de que iba a seguir como solista, y seguí entonces ya como un cantautor, lo que se conoce como singer-songwriter en inglés. Sí. Y realmente así fue como regresé a Panamá, con una guitarra, con muchas canciones, con un disco debajo del brazo. Ahí fue donde nos hicimos parte del roster de artistas de Kiwi Records. Exactamente, eso que te iba a decir. Llegaste también con el deseo de apoyar e impulsar a estos nuevos artistas. Y bueno, llegué en un momento clave, porque había un sello discográfico independiente, Kiwi Records, que de ahí salen Los Rabanes, de ahí salen Son Miserables, ahí siguieron grabando Los 33, Instinto, Tierra de Nadie, de ahí salieron también Os Almirantes, y yo fui parte de ese roster. Yo fui el primer solista
que edita un disco de rock en el país. O sea, nunca había habido un solista en el género. Y mi disco, La Ruta Crítica del Viaje, que fue un álbum que grabé en México, terminó siendo el primer álbum de un solista de rock panameño. Pero también tienes vínculos también con la música típica panameña. Hay una relación ahí. Bueno, yo siempre he tenido un vínculo con todo lo musicalmente panameño por mi padre, Tamayo. Entonces yo eso también lo empecé a incorporar a mi trabajo musical desde que me volví cantautor y ya yo tenía las decisiones totales de mi carrera y empecé a hacer todo tipo de canciones. Tan es así que hace un año atrás saqué un homenaje con Sergio Cortés, el gran guitarrista de Décima. Sacamos un homenaje a mi padre Rodrigo Escobar Tamayo y a Antonio Toñito Vargas, una décima que escribió mi papá y que la cantó Toñito, que fue muy famosa, No Puedo Dejar de Amarte. La interpretamos en una versión un poco orquestada, sacamos, digamos, que la décima del toldo la llevamos al salón, la volvimos un poquito más musical en el sentido de acompañamiento, le metimos cuerdas orquestales, contrabajo, hicimos un trabajo muy lindo que está en las plataformas digitales, que lo pueden ver. No Puedo Dejar de Amarte, Yigo Sugasti y Sergio Cortés. ¿Qué otra cosa comenzaste a hacer después que llegaste y hiciste todo lo que habías realizado en México, te lo trajiste a Panamá y ahí empezaste nuevamente con... Bueno, yo me di cuenta a mi llegada que los cantautores no estaban todavía contemplados dentro como del espectro artístico cultural panameño, a pesar de que Rubén Blades es un cantautor. Ajá. Pero todavía en esa época, incluso todavía a finales de los 90, lo veían como un cantante. Más que destacar la parte de su composición, que es muy importante el aporte que el maestro Blades ha hecho con su catálogo de canciones al mundo. Uh-huh. Entonces, de ahí es que surge la idea de empezar a hacer una investigación y a reconocer nuevos talentos de diferentes provincias sobre quienes están empezando a hacer canciones. En ese momento estoy hablando del año más o menos 2003, que es cuando empieza el movimiento Tocando Madera. Y fuimos organizando conciertos itinerantes, nos fuimos llevando a este concierto al que le pusimos nombre Tocando Madera a la gira. Era una gira itinerante que se movía de bar en bar, de provincia en provincia, íbamos a escuelas, íbamos a centros penitenciarios. Buscando esos nuevos talentos. Y estábamos llevando los talentos a diferentes escenarios también y en ese periplo buscando nuevos talentos. Y así es como surge el movimiento Tocando Madera, que ya para el año 2007, después de un trabajo muy constante, aparte me lo tomé muy en serio, porque me dediqué a dirigir el movimiento por completo. Es que me recordaste mucho los tiempos de los 70, estaba el Troubadour, que era el centro de atención de los cantautores. Todo el que quería ser famoso o quería mostrar su música tenía que ir ahí. Así es. Tenía que ir ahí, es aprobado. O sea, lo mismo hiciste tú con... Nosotros nos soltamos esa etapa en Panamá y lo vivimos fue hasta los años 2000 con Tocando Madera. Tocando Madera es el precursor de todo este movimiento que ahora ya es más común ver a chicos jóvenes con su guitarra cantando sus canciones, ya se atreven a salir a cantar sus canciones a escenarios a pesar de no ser conocidos, y Tocando Madera se convierte en fundación en el 2007 y empieza a hacer todavía un trabajo más profundo, que fueron 20 años ininterrumpidos en esta primera etapa, en donde hemos lanzado muchas carreras de gente muy talentosa. ¿Como quién? Como Javier Medina Bernal, Alejandro Lagrota también empezó en Tocando Madera, Gonzalo Horna, Carla Lamboglia, Carlos Vallarino, que es de la quinta generación, porque nosotros pudimos identificar que Panamá lleva 5 generaciones ya formales de cantautores, tomando como referencia al maestro
maestro Blades, la generación del maestro Blades. Eso no quiere decir que no hubo cantautores previos. Aquí hubo muchos cantautores en todos los géneros musicales, pero estaban dentro de bandas o de orquestas, ¿sí? Eran muy pocos los que hicieron una carrera como cantautor per se. Y nosotros identificamos desde la generación de Rubén Blades, la generación de Rómulo Castro, la generación mía, luego la generación de estos muchachos que te acabo de mencionar, y la última más reciente, la de Carlos Vallarino, Daniel Jacome y otros que están ahorita mismo en la escena. Entonces llevamos 20 años trabajando el tema. Yo ahorita estoy dedicado formalmente a trabajar en la Dirección Nacional de Economía Creativa del Ministerio de Cultura, qué bueno. que es un lineamiento de desarrollo económico a través de la explotación de la creatividad panameña en todas sus manifestaciones, tanto artístico como a nivel tecnológico, en todo lo que es hacer que la creatividad panameña se vuelva un nodo de desarrollo. Todo lo que es arte, todo lo que es cultura. Y todo lo que es tecnología, todo lo que viene de la inventiva del ser humano panameño. Estoy trabajando en el equipo de economía creativa voy para 4 años, porque me parece muy importante que yo, que he sido un defensor de la cultura, de la música en general, como forma de vida y como generador de economía, ahora que tuvimos la oportunidad de crear un Ministerio de Cultura, me llaman a esta aventura, me incorporo a ese equipo, soy miembro fundador del ministerio, me siento muy orgulloso de eso porque era algo que también pedimos por muchas décadas y ahora estamos participando y aportando a la parte de lo que es primero las legislaciones que tienen que ver con políticas culturales para el desarrollo de la economía creativa en Panamá, y también ahora vamos al plan de ejecución estos 5 años de todas esas políticas nuevas para incentivar a que la población se vuelva emprendedora y defienda su creatividad y los productos que a través de esa creatividad nacen. Entonces estoy vinculado a eso en este momento y eso es lo que estoy haciendo. Finalizamos este programa de ¿Qué